Bienvenido a un estudio más del libro de Jueces. Estamos estudiando el capítulo 13 en esta serie, La apostasía. Nuestro título de este estudio es El nacimiento de Sansón. Acompáñame a abrir tu Biblia en Jueces capítulo 13. Dice, versículo 24, Jueces 13, 24. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Magnedan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre. Y bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Háblanos a través de este capítulo y muéstranos tu voluntad revelada a cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestras vidas y use mi vida para compartir de tu palabra. En tu nombre, Jesús, pido esto. Amén. Mira, en la vida cristiana o en la vida no es tanto cómo empezamos la carrera, sino cómo terminamos. No es cómo empiezas la universidad, sino terminas la carrera y en qué lugar vas a trabajar. No es cómo empiezas el matrimonio, dando los votos, agarrándote las manos y dando, ¿no? esas palabras en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. No es cómo empiezas, es cómo terminas, es cómo acabas. Y la vida de Sansón es alguien que nos va a mostrar cómo fue su comienzo. Así que vamos a estudiar este capítulo 13 y el bosquejo que tenemos el día de hoy es sencillo. Miren, vamos a ver. Y antes del bosquejo tenemos nuestro cuadro para entender el contexto. Por ejemplo, hemos estudiado Otoniel, este juez que gobernó 39 años, Ahot 79 años, Débora y Barak 39 años, Gedeón 40 años, el cuarto juez. Hemos visto también a Tola, a Yair, a Jefté, a Ibsán, a Elón, a Abdón, y ahora estamos por Sansón, que entre el año 1068 al 1049 él llega a ser el último juez y después viene el primer rey que es Saúl. Ahot peleó contra Eglón de Moab, Gedeón contra los madianitas y ahora vamos a ver los amonitas, pero especialmente los filisteos. Y en medio de todo eso surge Samgar, ¿recuerdan? Y Elí va a llegar a ser sacerdote en este contexto y más adelante va a salir Samuel, que es profeta y juez, y este estudio de Primera de Samuel ya está subido en el canal de YouTube. Abimelech, que pretendió ser rey, pero al final fracasó, matando también a sus 69 hermanos, Dios lo juzgó. Y ese es el contexto, todavía no hay rey, aunque Abimelech quiso usurpar este lugar, pues ahora todavía hay jueces y Sansón es el último de los jueces. Así que el bosquejo, empezando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, nos habla del nacimiento de Sansón. Y desde el versículo 8 hasta el versículo 25, el ángel de Dios anuncia el nacimiento de Sansón. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, versículo 1, el nacimiento de Sansón también dicen otros. Bueno, Sansón en medio de la apostasía. Dice el versículo 1, una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó, y lo he remarcado, los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Hermanos, este ciclo del pecado se ve muchas veces en el libro de Jueces, que la nación peca, llega el momento de sufrimiento porque Dios los entrega en manos de un pueblo que los hace sufrir. Y luego viene el clamor, piden a Dios ayuda, Dios envía un libertador llamado un juez, y luego tienen momentos de tranquilidad, 7 años, 8 años, 12 años, 20 años, 40, 80, y otra vez llegan al pecado
otra vez sufrimiento, otra vez clamor, así como ven las flechitas, ¿no? Otra vez llega el momento de la salvación y la tranquilidad. Y saben que este ciclo del pecado se repite 7 veces en el libro de los Jueces. Y es interesante, ¿no? Este momento, si podemos ver del libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque se parece a nuestras vidas. Dios nos ha rescatado a nosotros del pecado. Dios a nosotros nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y tenemos un momento ahora de tranquilidad. Pero, ¿sabes? Por nuestra vieja naturaleza pareciera que los modales, la costumbre pecaminosa, regresamos en un momento otra vez a caer. Y otra vez estamos sufriendo, y otra vez clamamos al Señor, y otra vez el Señor nos restaura y nos levanta. Y otra vez estamos como en este momento de paz y tranquilidad, sin ningún problema. Y ¿sabes qué? Pasa el tiempo y otra vez estamos en problemas. Otra vez hemos sido seducidos, otra vez hemos caído, otra vez nuestra carne. Es muy parecido a lo que han pasado estos lugares. Ahora, dentro del contexto, y estamos viendo, Filistea queda al sur de Jerusalén, y lo estoy marcando Jerusalén, y desde ahí ellos empezaron a atacar al pueblo de Israel. Ahora, recuerda esto, como dice el texto, que los entregó en manos de estos filisteos. Cuando el ser humano hace lo malo a los ojos de Dios, sufrirán la opresión de otro ser humano. Esto es algo que tú tienes que recordar, ¿sabes? Se olvidaron de Dios, dejaron a Dios a un lado. ¿Y qué fue? La maldad de otro ser humano creció. Y ellos, como no estaban bien con Dios, vino la opresión por 40 años. Y es como nuestra historia de la vida, ¿no? Mira, el sufrimiento es pan de cada día. Trabajo mucho yo con personas que necesitan ayuda o terapia, y el sufrimiento es el pan de cada día, y el sufrimiento producido por otro ser humano, y es otro ser humano que se ha olvidado de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Y hermanos, esto es triste en nuestra realidad, en la humanidad. Versículo 2 al versículo 3, miren, el nacimiento de Sansón es milagroso y anunciado por un ángel. Dice el versículo 2, en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Versículo 3, y entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. ¿Te imaginas esta mujer que está ahí y un ángel se le presenta? Y este ángel es parte de lo que nosotros conocemos las teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia, o sea, y que es tangible para los sentidos humanos. Es una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento, pero, ¿sabes? No siempre en forma humana. Por ejemplo, el ángel, sí, pero también la columna de nube y la gloria del Señor. Y esto significa que esta es la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo llamaríamos antes de Belén. O sea, si miras un poquito en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5, y Jueces capítulo 6, 11 al 24, aparecen otros ángeles, pero como es que este ángel es un poquito, vamos a ver las características en los siguientes versículos, pero son apariciones de Dios antes de Belén. Por eso le he puesto ahí esta imagen, antes de tener un cuerpo de carne y hueso. Pero antes de avanzar, miren, en ese contexto, la sociedad, la mujer era mal vista si no tenía hijos. Y es por esto que este nacimiento es milagroso. Desde el nacimiento ya fue espectacular con Sansón. O sea, su nacimiento fue milagroso. Arrancó con pie derecho, si podríamos llamarlo, no sé. O sea, su nacimiento
era algo para quedarse. ¡Wow! ¿Cómo podías quedar embarazada? Es que un ángel me lo dijo, podía decir la mamá de Sansón. Cuando miraban a Sansón corriendo, decían, y es que un ángel me lo dijo. O sea, realmente fue algo sorprendente, milagroso. Ahora, desde el versículo 4 al versículo 5, el nacimiento de Sansón y los requerimientos especiales. Versículo 4 dice, así que ten cuidado, le dice el ángel a la mamá de Sansón, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Versículo 5, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo, no nazareno, sino nazareo, desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Y tenemos entonces a Sansón. Sansón, que fue un nazareo. Recuerden que nazareno es el gentilicio de las personas que viven en Nazaret, pero él es nazareo y los nazareos no podían cortarse el pelo, y esto lo habla en la ley, en Levítico y Deuteronomio, no podían tocar ningún cadáver y no podían beber nada que tuviera alcohol. Y el ángel le hace esta advertencia ahora a la mamá de Sansón. O sea, no solamente es milagroso, sino que desde niño ya tiene un propósito, en especial la forma en que iba a crecer. Su cabello, no, imagínense, ¿no? Algo tan espectacular. Y ¿sabes qué, hermanos? Miren, todos, creo, nacemos con un potencial dado por Dios. Y los desperdiciamos al vivir para nosotros y no para la gloria de Dios. Todos conocemos, pero no todos. Si estás en este estudio por primera vez o estás escuchando, sabemos qué pasó con Sansón. Fue engañado, no sé si engañado, aunque debió de darse cuenta, y vamos a ver más adelante a qué me refiero, por Dalila. Y al final él rompe sus votos, todos esos votos que hemos visto que no podía hacer, los rompe y termina con los ojos que los extirpan, los sacan los filisteos y lo ponen en vergüenza. Y realmente verlo así es triste y lo vamos a ver que su final fue terrible. Pero miren, nace con un potencial, nace de una forma milagrosa, tiene un buen principio, pero termina mal. Y creo yo, hermanos, que Dios igual ha hecho con nosotros. Todos nacemos con talentos, con dones, con un potencial especial. Todos nacemos con algo que el Señor nos ha dado y lo desperdiciamos viviendo para nosotros y no para dar la gloria a Dios. Lo desperdiciamos a veces y gastamos el tiempo y las energías y el talento en otras cosas, en otros temas o en nosotros mismos y no le damos la gloria a Dios. Y si miramos a Sansón, ¿cómo has podido hacer esto, Sansón? Quizás nosotros somos los Sansones modernos, cuando podríamos dar nuestros dones y talentos para el avance de la obra del Señor, cuando podríamos dar nuestras capacidades y aún el tiempo para la obra del Señor, no lo hacemos porque estamos viviendo muy ocupados en nuestro propio desarrollo, en nuestros propios sueños o metas o logros financieros, que al final, hermanos, todo eso se van a quedar aquí. Vivamos para la gloria de Dios. Y el mayor potencial, mira, el lugar más rico de potencial, de capacidades, ¿sabes cuál es? El cementerio. Porque ahí están las personas que si yo hubiera, ¿no? Si hubiera podido hacer esto, si me hubiera dado cuenta, pero al final ya no tienes tiempo, porque solamente tienes una vida. Así que no importa cómo empecemos, lo más importante es cómo terminamos. Y el durante y el proceso, eso es lo que vale. Ahora, vamos a ver del versículo 6 al versículo 7, el nacimiento de Sansón, relatado por su madre. Dice el versículo 6, la mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, versículo 7, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo
será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, segunda parte, el ángel de Dios anuncia el nacimiento de Sansón a Manoa. Versículo 8. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Versículo 9. Dios respondió la oración de Manoa. Ojo, hermanos, Dios respondió la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Versículo 10. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre se me apareció el otro día, está aquí de nuevo. Versículo 11. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo, o yo soy. Versículo 12. Y entonces Manoa le preguntó: Cuando tus palabras se hagan realidad, le dice Manoa, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Versículo 13. Y el ángel del Señor le contestó: asegúrate que tu esposa siga las instrucciones que le di. Versículo 14. No debe comer uvas ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. O sea, miren, hermanos, los requisitos para ser nazareo están en la Biblia. No era parte ya del plan de Manoa y su esposa tener hijos, pero Dios los escogió. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y hace un milagro para que pueda nacer Sansón, y solo dice: tienes que cumplir estos requisitos. Tienes que hacerlo. Y es igual para nosotros, hermanos. Dios nos ha creado, Dios nos ha traído a este mundo, Dios tiene un plan para nosotros y solo demanda que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad, a sus mandamientos, y podamos vivir en obediencia al Señor. Y esa es la forma que deberíamos continuar nuestra vida cristiana. Pero hay algo muy interesante que sucede en medio de esta historia, aparte de los requisitos, es que Manoa pide al Señor, busca en oración, y Dios le responde. Le responde, porque ¿sabes qué? Así es nuestro Dios. Dios responde las oraciones que nosotros le hacemos. Y ¿sabes qué? Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre responde como nosotros queremos. O sea, ¿y qué significa eso? Que Él le dice: mira, yo quiero que me digas cuándo, cómo. Nunca le dice el cuándo, solamente le dice: esto va a suceder, pero tienes que cumplir estos requisitos. ¿Cómo te llamas? Le va a decir, mire, más adelante, ¿cómo es? ¿Qué es? Y Dios no va a responder. Versículo 15 al 18, el ángel de Dios anuncia el nacimiento de Sansón y Manoa ofrece comida. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. 16, me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Entre paréntesis, Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Miren, qué interesante esto, ¿no? Porque Manoa agarra y le dice primero: Señor, que vuelva a aparecer. Y Dios responde su oración. Pero no a todos sus requerimientos, sino aparece en un momento como Él quiere. Pero ahora Manoa dice: yo voy a ofrecer comida, porque esa es la parte de la cultura oriental, es así, ¿no? Expresan por comida su cariño y su afecto, y es muy parecido a lo que es nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Las mujeres, las casas, las familias expresan su amor por la comida. Una buena comida en la mesa, que te inviten a su casa, ya. Somos muy buenos amigos y expresan el cariño, y muchas mujeres están viendo
que te acabes el plato, que termines de comer. Y cuando terminas de comer, a mí me dice, pastor, ¿quiere más? Y me aumentan el doble. Yo tengo que decir, ay, no, mano. Pero bueno, porque expresan su cariño, su afecto a través de la comida. Y Manoah hace lo que él está acostumbrado a hacer. Y aunque no se daba cuenta que era el ángel, y esto obviamente porque parecía una persona normal, no tenía, no sé, una aureola, alitas, no sé, ni tampoco la ropa resplandeciente, era un ciudadano más. Y quiere ofrecer algo, pero el ángel le dice, no voy a comer. Más bien, haz un sacrificio, haz una ofrenda al Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Mira, muchas veces, aquello que ofrecemos no es aquello que Dios desea. Recuerda muy bien esto. Aquello que ofrecemos al Señor no siempre es aquello que Dios desea. Algunos pueden decir, mira, Señor, yo voy a darte esto. Pero el Señor desea no solo esto, no sea un poquito, el Señor desea todo. Él merece todo. Señor, te voy a dar, algunos es triste que a veces dan hasta, mira, si me sobra te doy. Si me sobra te doy, mejor Dios no lo va a recibir. Dios quiere todo. Y más que una simplemente comida, el libro de Romanos dice que capítulo 12, que ofrezcamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional, y que nosotros seamos transformados en nuestra mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, realmente Dios quiere que tú entregues todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente, todos tus sueños, toda tu vida, toda tu fuerza, toda tu energía al Señor. Porque normalmente, hermanos, ofrecemos algo que el Señor no desea. Y lo que desea es una ofrenda de todo tu ser de forma íntegra. Ofrecer tu vida en sacrificio santo y agradable al Señor debería ser nuestra meta. Pero lo más triste es que muchos no están dispuestos a ofrendarse a sí mismo al Señor, a darse a sí mismo al Señor, porque ellos todavía quieren vivir para sí mismos. Manoah tenía y va a entender qué es lo que Dios quiere para ellos. Ahora el versículo 17 nos dice, entonces Manoah le preguntó al ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. Miren que Manoah sigue pidiendo, pero Dios no va a responder como él quiere. Versículo 18. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso. Y le he remarcado, maravilloso para que tú lo comprendas. Y si miramos Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando habla del Mesías, Isaías, el profeta, dice, pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos has dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, ¿sabes qué? Consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Jesús se hace llamar, o el ángel, ¿no? Es demasiado maravilloso. Y el profeta Isaías dijo, consejero maravilloso, teofanía, la aparición de Cristo antes de el Belén, de tener un cuerpo humano de carne y hueso y de estar en el vientre de María. O sea, vemos un milagro suceder, vemos el mismo obrar milagroso, poderoso, para que Sansón tenga un buen comienzo, sea nazareo, sea su nacimiento milagroso, él pueda tener todas las oportunidades para salir adelante y ser el hombre que Dios quería que sea, pero fracasó, hermanos. Fracasó. Manoah tiene que entender ahora que el ángel va a hacer algo muy interesante. Miren, versículo 19 al 20. El ángel de Dios anuncia el nacimiento de Sansón con una señal. Después Manoah tomó un cabrito, dice, y una ofrenda de grano, y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. ¿Y qué fue lo asombroso? Versículo 20. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio
del fuego. Y al verlo, Manoah y su esposa se postraron rostro en tierra. O sea, sí, mira, si estás viendo este estudio, que en medio de este altar y de la ofrenda de cereales, que era una ofrenda aceptable, y este cabrito, el ángel empieza a subir y a subir y a subir. Y ellos quedan sorprendidos, porque yo también quedaría sorprendido, yo no sé, ¿no? O sea, si tuviéramos un encuentro así como lo que tuvieron ellos, ¡wow! ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Y qué pasó? Versículo 21 al 23, vamos a ver. El ángel de Dios anuncia el nacimiento de Sansón y sus padres reaccionan. ¿Qué pasó? Versículo 21, el ángel no volvió a aparecerse a Manoah y a su esposa. Y entonces Manoah finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor. O sea, recién se dio cuenta. Y ahí se pone estando arrodillado. ¡Wow! Este es el ángel. Y el versículo 22, Manoah, y le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Y por qué creían eso? Porque en Éxodo 33, 20, dice el versículo, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, le dice Dios a Moisés, porque nadie puede verme y seguir con vida. Todos, hermanos, todos creían y sabían que no podían ver a Dios y seguir con vida. Manoah lo sabía por las historias de Moisés, por lo que ya tenían la ley en ese tiempo. Y él dice, ahora vamos a morir. Pero miren lo más interesante de todo esto que estamos viendo hasta el momento, que Dios siempre responde a nuestras oraciones y su respuesta muchas veces nos hará temblar. Porque el ángel vino en respuesta a lo que dijo Manoah. Le pidió a Dios, Dios, muéstrame, a ver si es. Y cuando vino, él era como, ¿es el ángel o no es el ángel? Bueno, te doy comida. Y el ángel dijo, haz un sacrificio. Y cuando hacen el sacrificio y queman el cabrito y la ofrenda de cereales, sube. Y él dice, por fin es el ángel. Se sorprende. Y no solamente de eso, sino dice, vamos a morir. O sea, hermanos, hay que estar preparados. Hay que entender que muchas veces pedimos algo. Y cuando Dios nos los da, digo, uy, Señor, no puede ser tanta belleza, tanto que hemos pedido. Señor, hoy lo haces realidad y a veces solamente nos queda temblar de emoción o de gozo. Y prepárate, porque Dios siempre responde las oraciones, pero no siempre responde como queremos. Pero si es su voluntad, prepárate, porque su respuesta te hará temblar. Ahora, versículo 23. Pero su esposa dijo, miren, si el Señor hubiera querido matarnos, porque él pensaba que iba a morir, pero si el Señor quería matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. ¿Sabes qué, hermanos? Así como esa ofrenda aceptable, así como esa ofrenda que el Señor le muestra que debería de hacer, fue la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que fue llevado al matadero. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hermanos, nuestro Señor fue llevado como un sacrificio a la cruz, como un cordero que no abrió su boca, como una ofrenda aceptable, como una ofrenda que hoy nosotros, si Él no hubiera sido nuestra ofrenda por el pecado, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, Manoah y su esposa decían, ahora vamos a morir, pero la esposa dijo, pero Él aceptó nuestra ofrenda. Él hizo esos milagros. Y sabes que, hermanos, si Jesús no hubiera sido nuestra ofrenda por el pecado, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos hoy condenados al lago de fuego, a la segunda muerte. Y gracias que nuestro Padre Celestial aceptó
aceptó la ofrenda que es su propio Hijo para que tú y yo seamos salvos. Y es por esto que no somos destruidos. Y es por esto que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y es por eso, por su obra en la cruz, por esa ofrenda que Él fue presentada ante el Padre, que tú y yo podemos decirle: Abba, Padre, papito lindo. Podemos tener acceso a su presencia. Vamos a ser coherederos con Cristo. Vamos a resucitar para la vida eterna. Vamos a estar en el cielo. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a disfrutar este reino milenial. Vamos a estar en cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Y sabes qué? Tú y yo no hemos hecho nada para merecer eso, porque fue una ofrenda de su propio Hijo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para morir en la cruz, ¿no? Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús no hubiera sido nuestra ofrenda, muertos en nuestros delitos y pecados, acabados. Si no hubiera sido el milagro de la salvación sucediendo en la cruz, nosotros no estaríamos hoy con esa esperanza y esa alegría que hoy deberíamos de tenerlo. Así que la mujer de Manoa, mientras Manoa está de miedo, ¿no? Triste, ¿qué va a pasar? La mujer reacciona, piensa, y es una mujer sabia que muestra hoy la mamá de Sansón. ¿Y sabes qué, hermanos? Un buen remedio para el miedo es tener a un compañero o compañera, ¿no? Sabia, en este caso, a tu lado, que te anima y fortalece tu fe. Esto es muy interesante lo que está pasando con la mamá, ¿no? Y dichoso el hombre realmente que tiene una mujer sabia, una mujer de fe, una mujer que puede discernir las cosas espirituales. Porque es triste a veces que tengas un compañero que no esté a tu lado, que no esté animándote. Por eso el libro de Eclesiastés habla, ¿no? Mejor son dos que uno, porque uno cae, el otro lo levanta, y mejor tres, que es Dios, el esposo, la esposa, en un triángulo, porque cordón de tres dobleces es difícil de romperse. Así, pero si aún tú dices: pero yo soy soltero, mira, tienes que tener un amigo, si eres varón, una persona del mismo sexo, un amigo que te anime, te fortalezca. Y si eres mujer, una amiga de tu mismo sexo. Obviamente siempre hablamos, ¿no? La amistad tiene que ser del mismo sexo en la iglesia, pero que sea maduro en la fe, que te anime, que te ayude en los momentos difíciles. Nadie debería tener una vida solitaria en la iglesia o en el caminar con el Señor. Nadie debería vivir esa vida solitaria. Una cosa es ser soltero, otra cosa es ser solitario. Que no se rodee de personas, que no hable con personas, que no quiera estar en grupo, que no quiera estar en comunidad, que no quiera ser parte de la iglesia cuando somos un cuerpo, cuando somos un equipo, cuando somos seres que nos ha creado para relacionarnos con el prójimo. Pero ¿sabes qué? Busca intencionalmente un amigo, una amiga, según tu sexo, que sea de fe, que te anime, y tú puedas animar, y tú puedas fortalecer la vida espiritual también de tu amigo o de tu amiga cuando lo necesite. Y juntos avanzaremos. Qué dichoso es el hombre que tiene una mujer sabia. Qué dichosa es la mujer que tiene un hombre sabio. Qué dichoso es andar juntos en el mismo rumbo, tener la misma clase de fe, tener el mismo rumbo y el mismo ánimo cuando haya momentos difíciles, porque son los dos temerosos del Señor. Y qué triste es que hay personas que, aún sabiendo que la vida es difícil, escogen una persona que no ama a Dios. Escogen una persona que no tiene fe en Dios. Y si tú eres soltero, soltera, estás escuchando esta enseñanza, mira, si esa persona que tú has escogido, porque tú has escogido, no es que Dios te lo escogió, si no ama a Dios, difícilmente te amará a ti. Si no tiene fe en Dios, ¿cómo te va a animar en los momentos que tú quieras? Que tú estés pasando sufrimiento, dolor, o necesites una palabra de ánimo o que te ayude a reforzar tu fe, no lo va a poder hacer porque no tiene fe. Nadie puede dar algo que no tiene. Por eso la Biblia nos anima: busca
una persona, escoge una persona de tu mismo pueblo, de tu misma tribu, de tu misma fe, de tu misma fortaleza y confianza en el Señor, para que juntos andemos en este caminar de la vida, para que no terminemos mal. Ahora, 24 a 25 vamos a terminar el nacimiento de Sansón. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón y el Señor lo bendijo. Y el niño creció. Sansón nació, hermanos. La mamá muy feliz. No podía tener hijos, pero ahora tenía un hijo en sus brazos porque fue un milagro del Señor. El versículo 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Mahné Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Un bebé, desde su nacimiento, siendo ungido, bendecido, pronosticado con un buen futuro, una buena vida. Realmente Sansón tenía todo para ser un vencedor, un victorioso, un hombre de éxito. Pero lo que no entendió Sansón, y lo vamos a ver la próxima semana, es que no es como tú empiezas, sino como terminas. Y al final de la vida, ¿sabes qué, hermano? Tienes que entender algo, que lo único bueno en el pecador arrepentido es el Espíritu del Señor en su interior. Sansón no era bueno en sí mismo. Sansón no era poderoso en sí mismo. Sansón no era fuerte en sí mismo. Sansón no era el victorioso en sí mismo. Él necesitaba el Espíritu de Dios. Él necesitaba la presencia de Dios en su vida. Y esto pasa lo mismo contigo. Tú no eres fuerte en ti mismo. Eres fuerte en Cristo. Tú no eres victorioso en ti mismo, eres victorioso en Cristo. Tú no vas a salir adelante por ti mismo, vas a salir adelante porque el Espíritu del Señor está en ti. Así es que la Biblia nos dice que no nos embriaguemos, que no nos distraigamos con las bebidas, etcétera, sino al contrario, seamos llenos del Espíritu Santo. Y esta debe ser nuestra labor a diario. Y recuerda que lo único bueno en el pecador arrepentido, ¿sabes qué es? El Espíritu del Señor en nosotros. No somos buenos. No soy bueno en mí mismo. Si hay algo de bondad o si hay algo de bueno en mí, no es de mí, porque Dios produce el querer como el hacer, porque Él vive en mí y para Él sea la gloria. Y si hay algo bueno que puedo haber hecho en la iglesia o hacia una persona, es porque el Señor obró en su máxima bondad y en su gracia y misericordia en mi vida. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, hacer lo malo a los ojos de Dios es hacernos lo malo entre nosotros mismos. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel. Segundo, hemos visto en este estudio, el lugar más rico en potencial humano otorgado por Dios y sin usar, ¿saben cuál es? Es el cementerio. Porque ahí están las personas, si hubiera aprendido, tendría más esto. No, hermanos, puedes hacerlo ahora. Y número 3, Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre como queremos. Y cuando lo hace, su respuesta nos impactará, como impactó al papá y a la mamá de Sansón. Y número 4, la gran mayoría de veces ofrecemos aquello que Dios no desea de nosotros. Eso es las lecciones y las conclusiones de este estudio. Y mi pregunta es, ¿qué le estás ofreciendo al Señor? El Señor no quiere el 10% de ti, ni de tus finanzas. El Señor quiere el 100% de ti, el 100% de tu vida, el 100% de tu tiempo, el 100% de tus dones y talentos. Y tú dices, ¿tanto? Sí, porque nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y, ¿sabes? Deja que el Señor escriba tu historia. Deja que el Señor te guíe en este caminar y terminar como Pablo. Pablo dijo, he terminado la buena carrera, he guardado la fe. O sea, no es como empiezas la carrera, es como la terminas. Termina bien. Y la única forma de terminar bien es cuando el Espíritu de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo obra
en nuestro querer y en nuestro ser. ¿Por qué no terminamos orando y dile una vez más, Señor, te quiero dar el 100% de mí, de mi tiempo, de mis finanzas, de mis dones, de mis capacidades, etcétera. Úsalo como tú quieras. Si tú deseas hacer esta oración, mira, cierra tus ojos y oremos. Padre, una vez más, como hace mucho tiempo atrás, quiero ratificar que el 100% de mi vida, de mi tiempo, de mis fuerzas, mis energías es tuyo. Porque tu palabra dice que debemos amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y mi oración es para las personas que han escuchado esta enseñanza, este sermón, este estudio bíblico, que se entreguen al 100%, no al 10%, no al 20%, no al 50%, no, y menos al que si me sobra tiempo, al 100%. Porque nos has enseñado que no es cómo empezamos nuestra vida cristiana, sino cómo terminamos la vida cristiana. No es cómo empezamos la carrera, sino cómo llegamos a la meta. Y solo podemos llegar a la meta juntamente contigo. Señor, ayúdanos, fortalece nuestra vida y una vez más ratificamos nuestra entrega de todo nuestro ser a ti, amado Jesús. En tu nombre oramos así, amado Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Mire, si este mensaje ha sido de bendición, ponle un like, dime de dónde estás escuchando esta enseñanza. Un saludo a las personas que están escuchando desde Estados Unidos, ¿no? Los de habla hispana, de México, hay muchas personas de Colombia, de Chile, de Honduras, de Guatemala, ¿no? O sea, realmente, y de Colombia, ¿no? O sea, Ecuador. Manda un like y que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo estudio.